Buenas noches. En este módulo vamos a presentar en Investigación Científica del Delito a la licenciada Lidia Silvia Eisenberg, que nos va a introducir en el tema de la grafología, primero la parte general y después netamente la parte forense. En esta primera parte. En la segunda parte, la licenciada en grafología forense, Adriana Filoto. La dejo con Silvia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Sé que entre ustedes hay gente que sabe lo que es la grafología y otras personas para las cuales este es el primer encuentro con el tema. Entonces vamos a ser muy breves en conceptos iniciales, de modo tal de no sobreabundar para aquellos que saben de qué se trata todo esto y que no empecemos a saber de qué estamos hablando para aquellos para los cuales este es el primer encuentro con el tema. Entonces, vamos a partir del concepto de grafología. Grafología, en su acepción más simple y literal, es ciencia de la escritura. Pero la grafología no se limita solo a los aspectos físicos de la escritura, que son puntos, curvas, rectas, comas, sino que más allá de que es un medio de comunicación del cual la grafología no se ocupa como comunicación, sí se ocupa de los significados que transmite en cuanto a lo que dice de la persona que escribe. La grafología habla de quien escribe, la escritura habla de quien escribe, más allá de lo que está tratando de comunicar. Y esa información que transmite de la persona que escribe, la transmite a través de medios expresivos que tiene la escritura, que tienen que ver con cuál es su forma, cuál es su inclinación, qué presión se ejerció sobre el soporte para escribir, cómo transitan las líneas, qué relación tiene esa persona con el papel, qué relación hay entre esa persona y su escritura en cuanto a su edad, los aspectos evolutivos, si es un niño, si es un adulto, si es una persona en una tercera edad. Entonces, en este sentido, dado que nos da información acerca del individuo que escribe, de su carácter, de su forma de pensar, de sentir, de actuar, de relacionarse con el mundo, vamos a decir que hay un concepto más adecuado para la grafología que pasa por el concepto de psicología de la escritura o técnica de observación de la letra manual e interpretación del carácter y la personalidad del escritor. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, la escritura comparte, es decir, la grafología comparte con respecto a la escritura leyes con otras disciplinas. Básicamente, el ejercicio de la profesión del calígrafo se maneja con los mismos presupuestos acerca de la escritura. Estos presupuestos básicos de vieja data son un principio fundamental o ley de individualidad de la escritura que nos plantea que el grafismo es individual e inconfundible. Esto significa, este es un principio que data del año 1920 y que ha tenido una corroboración, si se quiere decir así, reciente, del año 95, ha sido de alguna manera corroborado por medios informáticos en Estados Unidos, en la Universidad de Buffalo. Se hicieron experiencias a través de equipos de reconocimiento digital, con creo que cerca de 1.500 personas, donde pudieron verificar, ingresando datos típicos de los que estudian la caligrafía y la grafología en cuanto a formas, inclinaciones, direcciones, que efectivamente las escrituras de dos personas no podían llegar a confundirse porque no tenían ningún signo a compartir. Tenemos después un postulado general. Las leyes de la escritura no dependen de los alfabetos utilizados, o sea, partimos de un principio fundamental que nos permite asegurar que no hay, así como no hay dos personas iguales, no hay dos escrituras iguales. Postulado general nos agrega: la escritura, las leyes de la escritura no dependen del alfabeto utilizado, o sea que no importa cuál sea el alfabeto que yo utilice, cuál sea el idioma, las leyes de la grafología son absolutamente las mismas, si escriban en chino, en español, en japonés o en árabe.
pasamos luego a lo que se llaman 4 leyes. La subordinación del gesto gráfico o ley del impulso. Esta ley lo que nos dice es que el gesto gráfico está comandado directamente por el cerebro. O sea que si la mano como instrumento escritor funciona normalmente, o sea, no la tengo fracturada, en nada depende, es decir, la mano no ejerce influencia sobre cómo escribo, porque la orden emana del cerebro. Una mano sana va a responder a las órdenes del cerebro. La segunda ley, la ley de acción del yo, nos dice que cuando se escribe, el yo está en acción, pero la forma, la intensidad y el grado que está en acción no es el mismo todo el tiempo. Es decir, que hay un ciclo que se repite. Cuando empiezo a escribir, me organizo, la intención está en funcionamiento y lo que escribo, mi consciente, lo controla mucho más que cuando estoy terminando, que es cuando puedo estar cansado, puedo haber perdido de alguna manera ese control de cómo estoy escribiendo, porque me ha tomado el interés y la concentración por lo que estoy tratando de transmitir. O sea, cuando empiezo a escribir, soy más consciente, la letra responde más a mi voluntad que cuando estoy terminando. El principio de renglón es más premeditado que un final de renglón. Un principio de texto es un producto más premeditado que un final de página. Pasamos luego a la tercera ley o ley de la marca del esfuerzo. Esta ley lo que nos dice es que no es estrictamente que yo no puedo modificar intencionalmente una escritura, que no la puedo falsificar, que no la puedo alterar. Lo que dice es que en algún momento se va a anotar, porque eso demanda un esfuerzo. Es decir, que en algún momento el esfuerzo va a aparecer en la escritura, y ese esfuerzo es el indicador de que algo se ha modificado o intentado modificar voluntariamente. Y la última es la ley de la permanencia de caracteres. Esto implica que yo puedo controlar la escritura, elaborarla, tener una firme decisión de manejar un determinado estilo, pero en la medida en que yo esté en condiciones precarias, incómodas, por lo que sea, por una cuestión emocional, porque estoy en un lugar físico inadecuado, yo lo que voy a hacer instintivamente es retrotraerme a las formas más simples, más naturales y más espontáneas de mi propia escritura. Bueno, estas son básicamente los principios que compartimos, grafólogos con calígrafos. Y luego tenemos otra serie de principios que compartimos que tienen que ver con la forma de trabajar las escrituras. Pero vamos a detenernos con esto por ahora, para no sobreabundar. Si hace falta, lo veremos si hace falta otra cosa. Bueno, el grafismo puede y sufre modificaciones. Esto no significa que la escritura va a perder identidad, sino que hay modificaciones que son esperables por distintas circunstancias. Y hay otras que son prefabricadas. De las voluntarias o prefabricadas hablamos un poquito a través de las leyes. Al ver las leyes, son las que uno se dispone intencionalmente por distintas razones. Digamos, la más habitual dentro de las legítimas está ganar legibilidad. Y después están todas las que tienen que ver con el disimulo, las imitaciones, los disfraces, las falsificaciones. Después tenemos las involuntarias. Dentro de las involuntarias hay normales y accidentales. Las normales son las que tienen que ver con los periodos evolutivos. No escribe igual un niño que un adulto o que una persona mayor. Es decir, a través de la evolución de la edad va modificándose también lo que se llama la edad gráfica, la edad que se ve en la escritura, que tiene que ver con las posibilidades que brinda cada etapa del desarrollo. Y después tenemos las modificaciones accidentales, que pueden ser por razones emocionales, enfermedades, estado del tiempo, como frío, calor, temperatura,
y cuestiones físicas, como cuando uno, por ejemplo, escribe en un taxi, en un tren, sentado en una cama, cuestiones que tienen que ver con los soportes, con una pluma, con una virome o con un pincel. Podemos pasar a visitar. Bueno, ahora bien, todas estas breves ideas por las que hemos transitado, introduciéndonos en la grafología, cuando están aplicadas a colaborar en resolver cuestiones de índole criminal, ya sea determinar las características personales de un asesino, un ladrón, un falsificador, o para prevenir, es decir, identificar características escriturales con miras a prevenir determinado tipo de situaciones que no son las deseables para la sociedad. Entonces ya la grafología está siendo auxiliar de un ámbito específico de la sociedad, que es la justicia. Bueno, la grafología como auxiliar de la justicia es lo que llamamos grafología forense. En nuestro país, concretamente, el sustento legal de la existencia del grafólogo forense está dado en estas tres normas. Artículos del Código Civil, del Código Penal argentino, que establecen condiciones de imputabilidad, que establecen condiciones de delito, y el régimen de incumbencias del grafólogo de la Ciudad de Buenos Aires, establecido mediante la resolución de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 1232 de mayo del 2004. Yo no sé si a ustedes les interesa, por ahí algunos lo tienen muy presente, ver de qué se tratan estos artículos. Es decir, los tenemos aquí. ¿Quieren que leamos eso o prefieren? Bueno, les damos una ligera, por lo menos una ligera mirada a los títulos que están comprendidos en esos artículos. Tenemos en lo que hace al Código Penal todos los artículos que hablan sobre imputabilidad. 34 a 40 hablan sobre imputabilidad. Después tenemos el Código Civil, 140 a 152 bis, las consideraciones sobre demencia e inhabilitación. El artículo 202 habla del mismo Código Civil del divorcio y la separación personal. El artículo 1066 al 1076 nos remite a los actos ilícitos no penales. Y después la resolución 1232, como ya les comenté, es la que rige la existencia de nuestra carrera. Bueno, como síntesis de lo que surge del sistema de incumbencias, podemos decir que el objeto de trabajo del grafólogo forense es determinar personalidad y tendencias negativas, agresivas y violentas, determinar estados anímicos, emocionales, circunstanciales o permanentes y psicofísicos del autor del manuscrito, establecer indicadores grafopatológicos y trastornos de la conducta en general, incluyendo los debidos a intoxicaciones por adicciones. Digamos, estos son los temas que nos pueden básicamente llevar a tener que responder cuestiones a través de un ofrecimiento de prueba, por ejemplo, en la justicia, pero no es lo único. Si podemos pasar. Bueno, hay algunas cosas que conviene aclarar que no podemos hacer los grafólogos legalmente, por lo menos en la República Argentina. Los grafólogos no podemos dictaminar sobre la autenticidad de manuscritos. Esto no es así en todo el mundo de esta manera, pero aquí es así, porque la carrera del calígrafo, que es el que tiene la incumbencia para hacer eso, es una carrera independiente de la del grafólogo.
y tampoco podemos emitir diagnósticos médicos o psicológicos, por más que la escritura pueda mostrar muchas de estas cosas. En realidad, lo que nosotros podemos hacer es decir que una determinada escritura exhibe signos compatibles con determinado tipo de dolencias o patologías, y será, en definitiva, el médico, el psiquiatra, el psicólogo o el profesional que corresponda el que, además de todo lo que hace habitualmente para llegar a un diagnóstico, decida si usa esto o no. Lo que sí puede hacer el grafólogo forense es establecer la identidad o similitud entre perfiles grafopsicológicos de autores de manuscritos. ¿Con qué tiene que ver con esto? Con que yo no puedo, del análisis físico-gráfico, concluir que fueron hechos por la misma mano, pero sí puedo decir que las manos que hicieron dos escritos pertenecen a personas con características psicológicas o de conducta en determinada área similares, sin afirmar si es o no es la misma. Esto en algunos lugares es un requisito conjunto con el otro. Es decir, días pasados estaba escuchando justamente a un psiquiatra, un criminalista italiano, que estuvo en la UCES. Lo que planteaba es que en Italia una cosa no va sin la otra. Es decir, la identificación de la mano que hizo dos escritos no es suficiente. Tiene que haber además por lo menos 6 o 7 indicadores psicológicos de identidad resueltos a través de las características escriturales. Bueno, esto, digamos, tiene que ver con, de alguna manera, encuadrarnos en que no son cuestiones que hacen a la naturaleza de la ciencia misma, sino a cómo se maneja y cuál es la legislación que rige en el lugar donde uno está trabajando. En Buenos Aires esto es así. Bueno, y podemos también emitir los informes para integrar psicodiagnósticos, como ya había aclarado al manifestar las cosas que no puede hacer. Digamos, la intervención del grafólogo en la justicia puede ser directamente como perito auxiliar del juez, pero tiene otros roles posibles. Los otros roles posibles son el de colaborador de los letrados sin formar parte explícita en un juicio, como investigador y desde la asistencia social. Vamos a ver un poquito ahora qué queremos decir con cada una de estas cosas. Bueno, como auxiliar de la justicia, efectúa el estudio grafológico que le es pedido, o sea, un ofrecimiento de prueba pericial suele venir con un cuestionario que habitualmente fue confeccionado por las partes, al que el juez decidió o no agregar a sus propios interrogantes, lo haya confeccionado las partes, agregado o no el juez, es el juez quien ordena que se responda, y a eso deberá atenerse el perito, contestar lo que le preguntaron. Y digamos, contestarlo a través de lo que se llama el informe pericial. Sí. Como colaborador de los letrados, esto no es distinto que con otras disciplinas. Lo que pasa es que en esta probablemente se convierta en una necesidad más actual. Tiene que ver con asesorar acerca del tipo de tareas que puede solicitarse al perito grafólogo. Y en ese sentido, la participación en la redacción de los cuestionarios, de los pedidos de aclaraciones, ampliaciones e impugnaciones. ¿Por qué? Muchas veces pasa con carreras más asentadas, más tradicionales, pero más aún con esta, la gente no sabe qué hacemos, ni qué podemos hacer, ni qué no podemos hacer. Entonces, de pronto sienten que nos hemos excedido. La vez pasada yo le hago una consulta a un letrado acerca de si una parte puede exigirle a un perito que ya hizo una pericia, que ya la firmó, que presente sus antecedentes académicos. Bueno, entonces me dice que bueno, que esto por lo menos aquí se plantea como algo ilógico. Si el juez lo nombró es porque los antecedentes académicos están corroborados.
Entonces, no, yo se lo planteo desde la situación del grafólogo, que en la República Argentina, en Buenos Aires, tiene una carrera, pero esto es así desde hace algunos años, que hay mucha gente formada anteriormente y mucha gente trabajando en el resto del país con otro tipo de formaciones, y a decir verdad, si yo hoy digo que soy grafólogo, a alguien se le podría plantear qué fue lo que estudié hasta que me recibí. Porque yo emito un informe grafológico que habla de características de conducta a las cuales habitualmente se refieren los psicólogos y los psiquiatras. Es decir, no hablo en sí solamente en un lenguaje conductual que podría salir de cualquier diccionario de la lengua. Y el abogado me dice lo siguiente: claro, habría que ver si el grafólogo puede hablar en términos psicológicos. Esto no es menor, realmente es un abogado con mucha reputación en la ciudad de Buenos Aires, pero se le planteó la duda acerca de si un grafólogo genéricamente, más allá de donde hubiera estudiado, puede emitir un informe que diga que ese escrito presenta signos compatibles con una neurosis o con una esquizofrenia, por ejemplo. Entonces yo le tuve que recordar, porque en realidad lo llamé para pedirle un favor, que realmente la grafología informa sobre cómo la persona piensa, siente, actúa y se relaciona con el mundo. Y que esto, bueno, esto forma parte del campo psicológico, que de eso se trata. Y entonces se hizo un silencio, porque esto fue telefónico, donde realmente los dos quedamos muy mal parados. La conversación era muy difícil. Un par de años atrás probablemente me hubiera sentido un poco irritada. Hoy lo que siento es que esta es la situación. Y entonces es necesario dar a conocer de qué se trata esto. De qué se trata en sus aspectos diferenciales, en aquello de lo cual la gente en cualquier medio se puede servir. Y hay que, hacerlo en términos de la novedad que esto significa, por más que la grafología sea más antigua que muchas de las ciencias modernas en las cuales se respalda o se apoya, pero proviene de un campo que originalmente no estaba sistematizado. Pero hay dos cuestiones, creo que ahí solo dos se juegan. No, para ser resumidas. Una es que la grafología, como ha pasado con la psicología hace años, por ahí ha tenido como un tinte, esto de que no ha sido profesional, como una cosa muy esotérica. En el imaginario social estoy hablando. Sí, ¿no? Totalmente. Y por el otro lado, que realmente yo soy perito, y para ser perito en Capital Federal, en provincia por lo menos tenés el colegio que te avala, el colegio de psicólogos, pero en Capital Federal no se te pide absolutamente nada. Entonces, esto que dice el abogado de pedir los antecedentes de un profesional, yo en muchos casos lo pensaría, porque realmente el perito a veces cualquiera, tendrá un título, pero por ahí sus antecedentes profesionales no son los adecuados. Sí, pero eso puede pasar por muchas otras carreras también. Sí, pero acá estás prestando funciones para una institución, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en estas, por la novedad de la formalización, hay más posibilidades de que no sepamos, por más que tengamos un título adelante, de qué estamos hablando, o de qué puede hablar el que porta el título. De cualquier manera, no estaríamos mucho más tranquilos si refrescáramos las cosas que hacía Galeno. Es decir, hoy lo ejecutaríamos en una plaza pública. Es decir, es cuestión de en qué época estamos viviendo y en qué estado de institucionalización, de instalación está la disciplina en la sociedad. En este caso, esto es reciente, por eso creo que hace falta remarcar, por más que muchos abogados tengan asesoramiento para redactar sus cuestionarios, así sean dirigidos a un ingeniero, un médico, un contador, en esto es mucho más necesario. Porque medianamente la gente sabe que hace un médico y que hace un contador. Pero en la psicología pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Se presentan cada pedido ridículo,
directamente ni aprovechan la prueba, no preguntan nada. Y es una pena, porque si recurrieran a los peritos para poder asesorarse, a ver qué es lo que hay que preguntar, o sea que es un mal más generalizado de lo que yo sentía desde lo que estaba haciendo. Sí, sí. Bueno, podemos... Bueno, como investigador hay básicamente dos líneas. Una es la de la contribución, identificar las características de quien protagonizó los delitos que ya se cometieron, y la otra es la línea de las acciones preventivas, es decir, qué podemos averiguar, qué podemos sistematizar acerca de en qué condiciones se cometen los delitos, con qué características de víctimas o qué características de victimario, para ver a partir de eso si se puede hacer algo para que los delitos no lleguen a ser tales. Estas serían las dos líneas fundamentales. No hay mucho que se esté haciendo, y esto es lo malo y lo bueno del asunto, porque está todo por delante. Básicamente, estas actividades tienen que insertarse en instituciones que tengan la guarda, el control de los lugares donde pueden estar las personas, digamos, que puedan suministrar estos escritos, que son quienes han cometido los actos, básicamente. Es decir, no es una actividad que se pueda desarrollar por el amor personal a la ciencia, porque requiere acceso al material, y requiere acceso a mucho material, porque tampoco es cuestión de empezar a sacar conclusiones, sistematizaciones y encasillar a la gente con 10 escritos. Y nos queda una de las áreas, si pasamos, que es básicamente la más potencial de todas. Actualmente el Código Civil prevé la inserción de estudiantes avanzados o profesionales jóvenes en actividades que tienen que ver con la asistencia a las familias en riesgo, básicamente, niños. Actualmente esto está circunscrito a carreras del ámbito social, asistentes, psicólogos, pero esta es un área donde esta actividad podría ser mucho, es decir, tiene mucho material y muchos recursos para aportar a través de, básicamente, de una de las ramas de la grafología, que tiene que ver con la reeducación. La reeducación escritural, más allá de las acusaciones de conductismo, o sea, decirle a alguien que escriba de tal manera para lograr tal cosa, que no es mucho, de ninguna manera es ni la 10ª parte del conductismo que ejercieron con nosotros cuando entramos al primer grado. Justamente apunta a que modificando o alentando y apoyando determinado tipo de hábitos que parten hasta de sentarse bien, respirar bien para poder tomar un lápiz correctamente y hacer movimientos que son simbólicos de cómo uno después se va a mover en la vida. Es decir, si yo para hacer una A hago 3 cruces y doy vuelta por todo el papel, estoy desperdiciando energía, probablemente no estoy haciendo lo que debo hacer y termino sobreabundando en cosas que no le sirven a nadie y no se entiende lo que escribí. Si yo escribo así, es bastante probable que me maneje así en el mundo y que maneje así mis relaciones con el otro. Entonces, la persona va a modificar eso en la medida que sienta que eso le genera algún tipo de dificultad, situación desagradable, malestares de diversa índole.